tal? Ya estamos comenzando nuestro 14º capítulo de conversaciones sobre el Estado mapuche, sobre la cosmovisión que tiene el Estado mapuche y cómo también podemos incorporarla al conocimiento cotidiano. Hemos aprendido mucho de historia mapuche, de la cosmovisión que tienen, de la religión y bueno, de todo lo que se vincula también al Estado mapuche, como decía. 14ª conversación ya que tenemos aquí en cuarentena. Estamos ya con Juan Carlos Painequeo y con Nelson Lobos para hablar hoy día de amigos y enemigos, en realidad. Ese es como el tema central. Pero yo no puedo dejar de mencionar algo que me tiene preocupado y quizás establezca una mirada bastante contingente, porque el cambio de gabinete pone como ministro del Interior a Víctor Pérez. Víctor Pérez es quizá una de las voces más duras respecto al conflicto que se desarrolla en la Araucanía con el pueblo mapuche, justamente, y él ya ha dicho que va a viajar hasta la zona para definir ciertas dinámicas y ciertas directrices. No puedo dejar de manifestar mi preocupación al respecto, porque creo que desde cierto punto de vista, y también tiene relación quizás con el tema que vamos a hablar hoy día, eh, hay que ir viendo cómo se conforma desde el gobierno también el respeto y de verdad el término de un conflicto que a todas luces está muy fuerte y que, por un lado, los medios no están mostrando como corresponde o no están mostrando con todas las instancias que deberían mostrarse y que está latente desde siempre. Tenía que decirlo, vamos a ver si Nelson o Juan Carlos quieren agregar alguna cosa respecto a esto, o qué les parece el nombre de Víctor Pérez como ministro del Interior, y también estas declaraciones que ha dado, a propósito de lo que vamos a hablar hoy día, estas declaraciones que ha dado de querer de una vez por todas terminar con el conflicto que se desarrolla en la zona, con el Estado mapuche. Juan Carlos, Nelson, muy bienvenidos. Espero no tener problemas yo de conexión, porque la verdad es que no es muy fluido, como que parto, como te he dicho, parto carrera de caballo así de carrera y termino muy mal, ni siquiera como Hugo, porque no voy a criticar a Hugo. Pero bueno, les quiero contar en todo caso, por si acaso, que la compañía de la cual yo suscribo está siendo muy cuestionada por la mayoría de los usuarios y más está en un problema legal con el CERNAC. Así que vamos a ver, esperemos que esto mejore. Habiendo dado las explicaciones del caso, ahora sí, Juan Carlos, Nelson, muy bienvenidos a cuarentena de hoy día de hoy y a esta conversación. ¿Qué les parece el nombramiento en reemplazo de Blumel de Víctor Pérez? ¿Qué les parece? Juan Carlos, ¿qué te parece a ti? Bueno, Mari Compuché, un saludo a todos y a todas los que nos sintonizan todos los jueves. Agradecer la gente que ha seguido todos estos programas, ya llevamos 14 y hay algún público que ahí se ha mantenido en todas las sesiones, así que desde ya agradecerles, oye, ojalá puedan seguir viéndonos. Sí, pues bueno, antes de entrar al tema que nos convoca hoy día, hay una contingencia que es compleja dentro para el pueblo mapuche. Para empezar, igual tenemos muchos peñis que están en huelga de hambre en las cárceles de Chile en estos momentos, más de 80 días, el Machi Celestino Córdoba y otras personas más. Ha habido sabotaje en diferentes empresas forestales, ha habido cortes de camino, hay tomas de municipalidades por parte de familiares y también gente que mapuche que están demandando un tratamiento distinto del Estado chileno hacia los presos políticos mapuches. Entonces, la llegada de Víctor Pérez igual es compleja porque como bien tú decías, aquí estamos como a la parte más dura de la derecha, esta parte que igual tiende como a generar un discurso que no va y no nos acerca al diálogo para nada, no es solamente una lógica ya más, no sé, centrarse no quiero pensar en eso, pero también la historia un poco de Víctor Pérez y de otras personas lo muestran así, centrarse más un poco en la represión y también más que en el diálogo. Entonces se viene complejo el panorama.
complejo el panorama. Acá ya desde con Blumel ya se venían militarizando un poco las provincias de acá del sur. Tenemos aviones de la FACH que están pasando arriba de comunidades constantemente, una vez a la semana. A ese nivel estamos de amedrentamiento también. Entonces se viene complejo. Pero bueno, ahí vamos a ir analizando a profundidad quizá durante los otros programas y también hoy día con lo que está sucediendo, pues. Nelson, Bueno, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, gracias por estar una vez más con nosotros en cuarentena, ¿cierto? Eh, a ver, Víctor Pérez. Yo creo que hay que una mirada general y una mirada específica en los mapuches. La mirada general, mi humilde opinión es que Víctor Pérez obedece un poco a un llamado al orden interno, a, a anular a las fuerzas lideradas por Desbordes, ¿cierto? Que, bueno, aceptó el cargo de ministro de Defensa y desapareció del mapa, yo creo, Desbordes. Ya tiene cero posibilidad de opinar políticamente. Entonces, los sectores más duros de la derecha obviamente van a poder colocar sus posturas y sus ideas de forma más potente. Y Víctor Pérez parte de eso. Y creo que en realidad la movida fue una movida política no para el país, sino para ordenar las fuerzas internas de Chile Vamos y obviamente anular el sector liberal, que hoy en día no está para nada del lado del empresariado o de las grandes empresas. Así que se hizo una jugada de ajedrez que le resultó a nivel interno, pero no sé si va a servir de algo para el problema político que hay. Escuchando a Mirko Macari, él tenía una mirada bien particular sobre Víctor Pérez. ¿Eh? Decía que Víctor Pérez, en realidad, a diferencia de lo que sus contertulios opinaban, que era la derecha dura, etc., Macari lo ve como un burócrata, básicamente un burócrata, y hace un análisis de la vida, la trayectoria política de Víctor Pérez, y que no tiene mucho peso político, a diferencia de Chadwick. O sea, decía que Víctor Pérez se equivoca una vez y se va para afuera. Y, y cree que va a pasar sin pena ni gloria en esto. Eso es lo general. En lo particular, pensemos en el Gulumapu y los mapuches, obviamente que repercute, porque una postura mucho más dura que la de Blumel. Blumel, desconozco su cercanía con el pueblo mapuche, su hermano está muy vinculado a su cupán, ¿cierto? A su ascendencia, él la reivindica mucho, tiene ideas muy claras sobre lo que pasa hoy, pero no tengo idea cómo pensará el ministro Blumel, pero lo cierto es que tampoco actuó con garrote, etcétera. A diferencia de lo que podría ser Víctor Pérez, que tiene una mirada. A mí me asusta un poco lo que puede hacer. Y si vemos el Víctor Pérez de los 90, ese Víctor Pérez que apoyó Ralco, que prestó ropa en este caso a la empresa Endesa, diciendo que los pehuenches iban a ser más ricos, que los pehuenches iban a estar en mejores condiciones, trataba de malos, y no me acuerdo si había calificativos más fuertes contra los pehuenches que se oponían, y de buenos los pehuenches que estaban a favor, que eran emprendedores, que querían trabajo. Ese es el Víctor Pérez que conocemos, el Víctor Pérez que era diputado en esa época, y que al final los pehuenches quedaron empobrecidos y aislados. Ahora en este momento con las nieves están pasándolo muy mal. Antes tenían invernadas, ahora no tienen invernadas. Y Víctor Pérez, bien gracias, ¿cierto? Entonces, Víctor Pérez tiene un pasado bastante gris, tirado para negro, o negro derechamente con el pueblo. bueno, ahí está una mirada de la contingencia que no es menor porque también tiene relación con lo que vamos a estar hablando hoy día, amigos y enemigos del pueblo mapuche, del Estado mapuche. Y desde ese punto de vista también quiero ya abrir un poco la conversación y que nos cuenten desde dónde vamos a ir estableciendo esta mirada y también el porqué de esta temática que me parece tremendamente interesante, porque en definitiva hoy día, y lo hemos hablado muchas veces, eh, también la causa mapuche se tiñe de ciertas ideologías dependiendo de quién las mira y cómo las presenta. Entonces, ¿qué tan reales pueden ser las amistades y enemistades dependiendo de los filtros con que se va observando la causa mapuche y también cómo se va poniendo en la agenda pública, en la agenda mediática?
porque esos mismos filtros con que se observa muchas veces se expone o hace que se exponga una cierta mirada que quizás no tiene nada que ver con lo que plantea el pueblo mapuche. Y eso es algo que me parece interesante que ustedes nos puedan ir aclarando un poco esa mirada. Así que vamos desglosando de a poco. Primero, ¿por qué del tema? ¿Por qué el tema, Juan Carlos? Nelson? Bueno, aquí Nelson propuso este tema en específico. Me gustaría que él lo introdujera también desde una perspectiva también que maneja más Nelson, que es el inicio de la llegada del español. Así que, Nelson, yo te sigo después. Yo te elijo. Ya. Mira, ¿qué pasa con el tema de los Yanaconas? Es una cuestión apasionante porque finalmente tiene que ver con las posturas políticas al interior del pueblo mapuche. Ahora está viendo el programa el Peña y Rigoberto Gayumán, quien tiene una mirada bastante, a mi juicio, imparcial del tema, desapasionada. Entonces, yo lo he visto opinando en varios foros y también hemos compartido opinión al respecto, de que normalmente aquel que no estaba, hoy en día, en perspectiva al pasado, aquel mapuche que negoció o que incluso peleó del lado de los españoles, se le ve al traidor, Yanacona quedó. Hoy en día un mapuche que está, ojo con esto, está en el sector político de la derecha, Yanacona. Está en el sector político de la izquierda, miramos para el lado. Está en el sector político mapuche, no partidista, y ahí otra vez depende de qué haga. Si negocia con una empresa o negocia, lo cual no significa entregarse, Yanacona. Entonces, incluso entre dos grupos que cada uno está peleando y uno es más radical que otro, trata de Yanacona al otro. Entonces, esa palabra Yanacona igual es interesante analizarla, ver qué hicieron, cómo lo hacía la gente antigua, la gente en los periodos de los españoles, la gente en el periodo de los chilenos, los argentinos, e incluso en la actualidad. Son traidores derechamente, por eso está la pregunta, y con Juan Carlos discutimos eso, porque yo le dije, indios amigos y Yanacona, ¿traidores o una postura o estrategia política diferente, algo así? Entonces, y lo conversamos, porque será una postura, y al final preferimos ya dejémonos traidores, que al final es lo mismo, más resumido y choca más, ¿cierto? Así que eso fue un poco lo que quisimos. Hay algo que no quiero dejar pasar porque me parece importante, que dice que si un mapuche hace cierta alianza con la causa de la derecha es considerado traidor, y se hace causa con una ideología más bien de izquierda, se mira para el lado. Eso también marca una discusión. Entonces, efectivamente, la causa mapuche se perdona o se perdona más o se suaviza más, se higieniza más si es que está vinculada a la ideología de izquierda que a la derecha, es una pregunta. Y por otro lado, ser mapuche no te establece, porque plantearse que uno no tiene ninguna ideología, sea de donde sea, esto es una opinión personal, me parece que es un error, porque uno tiene alguna ideología, por último, por simpatías con ciertas causas, con ciertas formas de pensar, etcétera, etcétera, y desde ahí se va estableciendo la directriz que asocia a que uno se vincule más con una manera de pensar que con otra. No quiero caer en la caricatura del blanco-negro, como que si en realidad piensas de centro-derecha o tienes una idea más de derecha, en relación, por ejemplo, a privatizaciones y ese tipo de cosas, inmediatamente eres catalogado prácticamente de nazi o de facho. Y lo mismo ocurre si es que tienes una ideología más bien estatista o vinculada quizás incluso a economías mixtas. Hoy día eres vinculado de una especie de comunista leninista, ni siquiera un comunista, además con una ignorancia sorprendente del tema. Pero me parece importante, por eso hago hincapié en lo que acabas de mencionar. Efectivamente es visto así, o sea, efectivamente es más complejo para un mapuche vincularse a la causa o a la ideología de derecha que a la ideología de izquierda, porque me parece bastante más suave hacer la vista gorda que acusar a alguien de traidor. Déjame decir una cosita bien breve para aclarar. Siendo justo, se me fue. Por ejemplo, a la mía Emilia Nullado, igual hubo, por aquí vamos a entrar en polémica y vamos a dar los nombres, pero igual hubo personas, cuando ella estuvo el año pasado, creo, no sé si fue a raíz del estallido social, en algún momento, yo vi personas que la trataban de Yanacona por negociar con el Estado,
por estar de hecho, por el solo hecho de estar en el Parlamento, y gente a la cual ella apoyó mucho, por lo demás. Entonces, sí, también se les critica, pero el garrote es un poco más, a veces es más de plástico o no tan duro cuando el mapuche está con la derecha, por ejemplo. Yo estoy un poco en desacuerdo con Nelson. Yo creo que aquí dentro del lo que se entiende un poco de la visión mapuche, del constructo que se quiere lograr o que se quiere como armar, o del que se está viviendo también algunas organizaciones y comunidades, no hacen diferenciación en cuanto al tema de derecha e izquierda, siempre se ve como algo foráneo. Este mismo análisis que se plantea un poco acerca de que la derecha y la izquierda como que también se ve como algo winca de partida. Entonces, en base a las acciones que hacen esas personas, independientes si sean de derecha y de izquierda, si tienen relación en beneficio con la persona que se ve afectada, en este caso puede ser una comunidad o una organización, en base a esas acciones se plantea el discurso que le dicen yanacona de repente, o ya a un hombre y una mujer, más que como en la ideología que mueve a esta persona. Entonces, ahí yo difiero de Nelson en cuanto a que a la derecha se le pega más y a la izquierda no. Yo creo que ahora lo que se está viviendo es más que nada en cuanto a la acción. A la acción, si te beneficia hacia el pueblo mapuche o no beneficia hacia el pueblo mapuche, se hace la diferenciación. Y eso no va en relación a ser de izquierda y derecha, a mi entender. Sin embargo, hay instancias económicas que evidentemente pueden establecer una vinculación, por ejemplo, una economía lineal de explotación de recursos naturales puede ir en contra directo de una percepción, por lo que yo he ido entendiendo, de lo que es la cosmovisión mapuche y el vínculo con la tierra, concretamente, y con cómo el trabajo se respeta a la tierra desde el respeto de los ciclos, no desde una explotación distinta, mucho más vinculada, por ejemplo, a una economía verde, una economía circular, que está más asociada, tengo la sensación, y aquí puedo estar equivocado y ojalá la gente que nos está viendo, pero me da la sensación de que está mucho más asociada a un discurso de centro izquierda o de centro, que a un discurso de centro derecha o de derecha, que todavía está focalizada en una explotación, o sea, perdón, en una economía lineal, individualista y de explotación de los recursos naturales mucho más fuerte. O sea, lo que quiero decir es que hay efectivamente ciertas vinculaciones que podría ser, como muy bien planteaba Nelson, que haga que una persona tenga mayor adherencia, no con un partido político, pero sí con construcciones identitarias que hacen más sentido. Y ahí parece ser. Y quiero ser muy transparente porque estoy hablando desde la ignorancia más absoluta. Aquí Nelson y Juan Carlos son los que me pueden aclarar un poco el tema, pero pareciera ser que están efectivamente, por lo menos por ciertas ideas, más vinculados a la centro izquierda que a la centro derecha, o de frentón a la izquierda que a la derecha. Claro, yo creo que ahí Después va en cuanto. noticia nomás, de Claro, momento. sí, no, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que, sí, pues ahí va en cuanto a la acción. A la acción, por ejemplo, de la economía, por ejemplo, más, como tú mencionabas, más ligada como hacia los pensamientos de izquierda, esta lógica de la economía circular y otras cosas más. Sí, pues tienden como a tener una cercanía, pero es la acción más que la ideología, ¿me entiendes? Cuando la ideología se transforma en acción y afecta, en este caso, por ejemplo, un gobierno de izquierda, de la Bachelet, por ejemplo. Tenía políticas, por ejemplo, muy ligadas como a la conservación del medio ambiente y otras cosas más. Sin embargo, cuando afecta a las comunidades, cuando afecta no sé, por su relación política con las comunidades, y vemos que ahí murió Matías Carrileo y otras personas más, entonces ahí la misma ideología, no se critica tanto la ideología, sino que en tema de que cómo la acción de la ideología afecta al pueblo mapuche. Entonces sí, es la acción, más que como que tu pensamiento ideológico sea de derecha, sea de izquierda, es como tu acción afecta dentro de los lineamientos de nosotros lo que entendemos como pueblo mapuche. Perfecto, perfecto. Yo quiero decir Claro, una cosa. Nelson. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos respecto a la acción. O sea, al final tú eres lo que haces, lo que piensas, sin duda, sin duda. De hecho, lo primero. Pero por lo menos de la boca para afuera, ¿cierto? Es lo que haces. Y eso, claro que es así. Pero de todas maneras, lo que he observado es que
a los mapuches que tienen una tendencia derecha se les mira con más recelo en general, con más distancia, e incluso desde los sectores de la izquierda no conciben de que hay un mapuche de derecha, porque y hay una crítica que ya no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver con una mirada en general del chileno y del argentino hacia el mapuche, que se parte de la base que el mapuche tiene que ser pobre y que tiene que pensar lo encasillan. Listo, si aparece un mapuche que le va bien y aparece, qué sé yo, con X situación económica y X vehículo o tiene X expectativas, es como, no, pues si es mapuche, ¿por qué? No, pues él no puede estar haciendo eso y se cuestiona eso. ¿Cómo tú, si eres mapuche, va a estar? El solo hecho de ser es una contradicción con pensar para la derecha, digamos. Entonces digamos que hay un prejuicio más con los mapuches que son de derecha, y muchos mapuches de derecha, como Venancio Coñopán, por ejemplo, a mediados del siglo XX, estoy hablando no del de fin del siglo XIX, mediados del siglo XX. Venancio Coñopán fue uno de los enemigos número uno de la división de las comunidades, y él era ibañista, o aliado de Ibáñez, fue ministro de Tierra y Colonización. Él ayudó mucho al pueblo mapuche en esa época, hablaba fluido el mapuzungún, su discurso era en el mapuzungún, y también trabajaba aliado con mapuches que eran de izquierda, de repente podían pelear, pero trabajaban aliados. Había un entendimiento en la dirigencia, y aquí Juan Carlos se maneja bastante mejor que yo en este periodo histórico, así que podría complementarlo. Pero ahí tenemos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de quién sería el Yanacona. Venancio Coñopán sería Yanacona por sentarse en el gabinete de Ibáñez del Campo, por ser diputado del Partido Conservador. Es un Yanacona Romero, Esteban Romero, creo, por haber ido por la izquierda. Es un Yanacona Augusto Panguilef por haber apoyado al Partido Comunista primero, después apoyó a Ibáñez. ¿Quién es Yanacona? ¿Quién es quién para decir que otro es Yanacona? Entonces, ¿cuáles son las causas que perseguía Ibáñez? Ibáñez perseguía Aburto. Él creía volver a lo anterior, volver al siglo XIX. Bien mapuchista era Aburto, él vivía su vida en base a los sueños, en base a los perimortum, todas esas cosas las vivía. Coñopán era más pragmático, era un hombre del siglo XX, de la industria. En cambio había otros que eran más proletarios del pueblo, con un discurso más de izquierda, pero todos apuntaban finalmente, salvo tal vez Manquilef, que él estaba en contra de la división a favor de la división de las comunidades, pero también apoyaba al pueblo mapuche en otros ámbitos. Entonces al final esa es la pregunta: ¿quién es Yanacona en ese periodo histórico? Hoy tenemos otra realidad. Entonces yo tengo mi propia definición de Yanacona que ya podré después expresar. Y bueno, JC. Bueno, yo creo que acá es lo que hemos venido hablando desde las primeras sesiones, que muchos de los conceptos y cosas que hemos hablado tienen historicidad. Es difícil como hacer una lectura del Yanacona del siglo XV al Yanacona actual, por ejemplo. O quién dice ser Yanacona, ¿me entiendes? O quién, que igual es una pregunta que está en Instagram, por ejemplo, que gente nos están preguntando, escribiendo por ahí. Por ejemplo, que dice, ¿qué les parece cuando los no mapuches llaman Yanacona a la gente mapuche? Es decir, cuando el no mapuche, te llama a ti Yanacona. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Lo que pasó con el chef, ¿cómo se llama el peñi? Calfucura. Que para el estallido social, bueno, él tenía su restaurante, puso una bandera mapuche, la bandera de la Buenufolle, y justo en ese momento fue una cosa media rara que Piñera fue a firmar algo ahí, como para las cámaras. Y la gente no mapuche que estaba en alrededor del manifestándose van y le obligan a quitar la bandera mapuche siendo el mapuche. Gente no mapuche lo obliga a él, como mapuche, a renunciar a una bandera que él había puesto con sus propios pensamientos. Entonces, ¿quién tiene, podríamos decir, quién tiene el derecho a decirte Yanacona, verdad? Ya, si a mí me lo dice un peñi, un alamien, alguien del pueblo, y me dice Yanacona por estas razones, yo voy a escuchar, obviamente, voy a tratar de ver si yo estoy equivocado o no, o si realmente tiene la razón, y hablaré con la persona. Pero, por ejemplo, una persona no mapuche que venga y me diga Yanacona a mí, que ¿me entiende? Entonces, como que ahí se genera también un concepto que tengo el Instagram acá al lado, que también lo pusieron, que se llama, pusieron Mapus Planning. Entonces, es como que se genera también eso, ¿verdad? Entonces,
ahí está quizás la raíz también del asunto. Primero, darle historicidad al concepto, y segundo, de cuándo se trabaja, cuándo se dice, quién lo dice, ¿me entiendes? Darle el contexto al concepto. Hay algo que es interesante de lo que plantea Juan Carlos, que es justamente el tema de la historicidad. Y en ese aspecto también hay un elemento que me parece sustancial. Primero, el ejemplo que acaba de dar Juan Carlos me parece súper atingente, porque de pronto gente, justamente personas no mapuches, se apropian de una causa que en realidad no les competen y desde ahí la ideologizan, que es un poco quizás lo que planteabas tú, Nelson, también en un principio. La ideologizan de acuerdo a lo que a ellos les conviene o le establece, se apropian de algo. O sea, que un mapuche, que se le exija a una persona mapuche, un chef mapuche, que por una razón circunstancial, de hecho, yo recuerdo que él planteó, o sea, él dijo que él ni siquiera era un votante del presidente Sebastián Piñera, sino que había una situación circunstancial que estableció esto y que se le exija a él sacar la bandera de su estado, de su pueblo, de su pensamiento. De personas no mapuches, de verdad uno lo ve y lo lee y me parece muy bueno lo que plantea Juan Carlos como una apertura, o sea, de verdad una patudez tremenda. Pero también hay un elemento que no deja de ser interesante, creo, y a ver qué es lo que piensan ustedes, porque me da la sensación que en tanto se establezca una mirada europeizante de ciertos discursos, se fortalece también la idea de los yanaconas. Pareciera ser que alguien que efectivamente, que un mapuche no puede establecerse o es visto como traidor si es que se vincula con, también ahí quizás hago el link con lo histórico, digamos, es que se vincula con aspectos de la cultura judeo-cristiana y con aspectos de la cultura occidental como la conocemos desde Europa. Y me parece que es súper importante, porque fíjate que hago el link con algo que tú me explicabas la semana pasada, Nelson, respecto a la visión religiosa, cuando hacemos la discusión del mito y leyenda. Y que me parece muy, muy, muy importante hacer esa discusión. Porque efectivamente hay un poner el pie encima a otras culturas y a otras miradas religiosas. Y yo, porque yo sigo creyendo que hay mitos y leyendas también en los judíos cristianos, incluso en la Biblia hay cosas que se leen como mitos y leyendas, pero me parece importante esa distinción, porque parece ser que cuando se europeiza algo, eh, hay ahí una mirada como hay una mirada crítica, hay una mirada de traición de algo. Y volvemos a lo que hablamos incluso en nuestro primer programa, que es esta cosa purista del ser mapuche, que me van a perdonar Juan Carlos, Nelson, parece ser que avanzo 3 pasos y retrocedo 2, o sea, todavía no me queda claro, porque voy avanzando en el entender y de repente retrocedo, porque digo, entonces, no era esto, sino que era esto otro, o no era... Y bueno, da lo mismo, capaz que no logremos ni siquiera resolver el tema, justamente porque creo que una cultura es muy compleja, cualquiera, no solamente en la mapuche. Lo que también me encanta, porque una de las cosas horribles que ha hecho la historia, que ha hecho Vicuña Maquena, a quien quiero mucho gracias a varias cosas, y entre ellos la visión que le ha dado del pueblo mapuche, es que efectivamente creo que uno lo que tiene que hacer es respetar y observar y aprender. Y en eso estamos. ¿Qué es lo que sería ser yanacona entonces, Nelson? Mira, la palabra en realidad viene del quichua, y que eran quichua, y no solo quichua, sino que después ya eran aymara, eran yerita, eran licanantay, que eran de servicio, principalmente de servicio, y de servicio más en las casas, que eran los que contribuían en las labores diarias, las casas. Después se fue expandiendo el concepto. Y al final, Yanacona... Entonces, ¿Cómo? tiene una connotación clasista, entonces, de clase. O sea, parece Claro. que ser es una cosa peyorativa porque es alguien que sirve a otros. Claro, si el Yanacona servía a los españoles, los Yanacona, el esclavo era Yanacona al principio, forzado, pero era Yanacona porque él estaba en las caballerizas y tenía que cuidar a los caballos y atender a Pedro Valdivia, etc. Entonces, Michimalonco peleó contra los españoles, pero en algún momento
se habría convertido en Yanacona. Pero aquí quiero hacer una distinción, porque generalmente se meten en un mismo saco a todos los mapuches o todas las primeras naciones que estaban del lado de los españoles, son lo mismo, y no son lo mismo. Había categorías. Por ejemplo, los indios amigos, que les llamaban los españoles, eran los que iban al choque, a pelear por ellos. Y los indios amigos decían, hey, a mí tú no me tenís para tus mandados, ¿cierto? Para estar cortando tu trigo, para estar atendiéndote en la mesa, yo no estoy para eso. Yo tengo otra charretera. Entonces exijo un trato diferente y exijo que si yo voy a ir a pelear, primero me deje saquear a los otros, llevarme sus mujeres, los niños, etcétera, se cierra la guerra, y así sí, lo sigue siendo. Y luego, pero yo no te voy a ir a sacar oro, nada de eso. Entonces, los indios amigos tenían una categoría especial, los dejaban tranquilos, hasta les respetaban que jueguen palín, que hagan guillatún, contra la voluntad de los curas. A veces los curas lograban imponerse y apretarlo un poco. Pero después están los que llamaban indios de servicio. Hay un montón de sus clasificaciones que con el tiempo van cambiando. Pero inicialmente no eran mapuches. Y Michimalonco fue un indio amigo, pero igual él tenía que estar trabajando con las mitas al final y ser encomendado en el fondo, trabajar en las encomiendas, ser parte de la encomienda de un encomendero. Entonces la encomienda consistía en 180, pongamos, mapuches. Pero esos no iban a la guerra, aunque los armaban igual en ocasiones especiales. Entonces, en definitiva, eso es como el concepto inicial de Yanacona, como la parte etimológica, ¿cierto? Pero después ya se contextualizó, como decía Juan Carlos, con los hechos, y ya Yanacona pasó a ser finalmente el que pelea con el enemigo y por el enemigo. Pero a veces, y por acá el Peñi Cayumán lo quiero citar, que creo que lo define muy bien, lo dice acá en Facebook, y comparto totalmente su mirada, dice, aquí dice, los indios amigos eran solo otra forma de resistencia. Lo podríamos llamar resistencia de la integración, es decir, apropiarse las armas ideológicas y culturales de la sociedad dominante y resistir desde adentro. Entonces, claro, pero para los otros eran unos traidores, y de hecho los españoles los mandaban a pelear por los otros. Pero hay una diferencia súper interesante que podemos ver si la comparamos con hoy, y con esto termino esta opinión. Si la comparamos con hoy, de que los de antes peleaban como mapuche sin estar en contra de... ¡Uy, se nos cayó Jaime! Que los anteriores estaban como mapuche, sin estar en contra de los mapuches, e igual por los mapuches, pero desde la perspectiva de lo que ellos entendían como mapuche. Aunque hayan estado peleando por los españoles, aunque en el siglo XIX hayan estado peleando por los chilenos. Pero hoy tenemos mapuche, tenemos una diputada por ahí que tiempo atrás salió renegando que los mapuches no existen, siendo ya mapuche, diciendo que la verdadera lengua de Chile era el chileno. ¿Qué es eso? Entonces, el castellano que se habla en Chile, me imagino. Entonces, eso es atentar contra los mapuches, contra la existencia de los mapuches, una forma diferente de pelear contra los mapuches siendo mapuche. Que eso no ocurría antes, eso no ocurría en el siglo XIX, no ocurría en el siglo XX. La gente antigua del siglo XX no le enseñaba mapuzungún a su hijo, no para que dejen de ser mapuches, sino para que no les hagan bullying, no les peguen los profesores varillazos en el colegio, para que hablen bien castellano, para que resistan como mapuche. Es muy complejo, hay miles, esta cosa es una cuestión de una verdadera raíz sin término de solución. ¿Estabas conectando ahí? Sí, estaba viendo qué había pasado. Parece que ese es su cable operador, sí, como se le dice. Sí, pero igual, mira, hay una parte que tú mencionaste que igual estuvo medio enredada, quizás podrías como darle un poquito más de vuelta, pero pongamos casos históricos de personas o mapuches que fueron catalogados de Yanacona en su momento, pero que después obviamente hicieron otras cosas. Left Traru, para empezar. El mestizo Alejo es otro. Ya pasando ya los siglos, cuando ya empezó la invasión militar, está el caso que tú mencionabas, me comentaste, que también yo tenía un recuerdo, el del hermano de Venancio Coñopán, que fue a pelear contra el fuerte Temuco y probablemente murió, no se sabe lo que pasó, o murió, no tengo muy claro, y otros tantos más. Entonces ahí tenemos casos de personas o mapuches que en un momento fueron catalogados de Yanacona por X razón, y después con los hechos que estaban demostrando otra cosa. En el caso de Leftraro, en el caso de Alejo, obviamente habían otras circunstancias,
Entonces no sé si podéis profundizar tú ahí porque tú te manejáis más en esos temas en específico. Mira, que eso es lo interesante, porque primero hay que situarse en cada periodo histórico, de acuerdo a primero a las mentalidades que tiene en este caso el pueblo mapuche del siglo XVI, no es igual del siglo XVII, no tenían acceso al mismo tipo de tecnología, no conocían tanto al enemigo como lo conocía el del siglo XVI. Hubo procesos de adaptación, o sea, no es lo mismo. Y además en cada pequeño contexto de cada localidad o del año donde tocaron las cosas, a veces una peste podía influir en qué bando tomo para enfrentar a los españoles. Y bueno, el caso de Lautaro lo conocemos todos, tal vez no podríamos catalogarlo en ningún caso de Yanacona, era un niño cuando se lo llevaron. Entonces, pero alguien que optó por pelear por los españoles fue Colo-Colo. Colo-Colo decidió pelear por los españoles, no recuerdo el detalle, parece que tomaron un hijo de él, lo amenazaron con matarlo, y peleó muchas veces con los españoles, después se daba vuelta y peleaba con los mapuches, y lo odiaban otros mapuches. Eso no sale en la Araucana. Creo que lo habla Ovalle, habla de eso. Entonces Colo-Colo estuvo, y parece que Mariño lo era también, Colo-Colo estuvo metido por el lado de los mapuches y acá, o sea, de los españoles. Pelantaro con Curalaba, Pelantaro, la gran victoria de Curalaba, Pelantaro, las 7 ciudades del sur junto a Angaramón, y en algún momento los españoles capturan a Pelantaro y le dicen, bueno, estáis aquí, lo respetaban mucho, y Pelantaro ofrece las calaveras de Valdivia y de Oñez de Loyola como tregua. Y el otro le dicen, perfecto, tráemelas, pero mi condición para dejarte libre es que tú pacifiques, que hagamos la paz, vivamos en paz. Ahí fue importante Luis de Valdivia, por ejemplo. Y Pelantaro sale a pacificar, y Pelantaro tenía mucho más liderazgo que Angaramón, pero Angaramón lo considera un traidor, un yanacona. Y Angaramón quedó muy aislado, y se demoró en retomar un poco de resistencia, pero Pelantaro casi logra sosegar a todo el mundo. El gran Pelantaro, que tiene una estatua en el cerro ahí de Purén, una obra espectacular. Entonces, ¿habrá sido Yanacona Pelantaro o simplemente, de acuerdo a su mirada política, dijo, bueno, no están los tiempos para seguir peleando, no tenemos las armas, ya me atraparon a mí, que era el líder supremo, ¿qué queda? A lo mejor vio cómo estaban de preparados los españoles. Avancemos en el tiempo al siglo XIX, peguemos un salto grande. Bueno, están las rebeliones de Curiñán, igual en el siglo XVIII. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Dos ejemplos clásicos, los colipí. Lorenzo Colipí, el gran Lorenzo Colipí, señor de todos los llanos en la zona de Purén, parte de Angol, Lumaco, y Colipí apoyaba al ejército chileno, apoyaba al Estado chileno, pero él era mapuche. Él se presentaba como mapuche y él jugaba un poco una suerte como autonomía, y él se apoyaba con el Estado chileno, porque el Estado chileno, cuando él tenía problemas con su enemigo a muerte, que era Mañil Bueno, y a veces con sus vecinos, a veces aliados también, que eran Melín y eran Painemal, él pedía militares y les mandaban un piquete de 45, 50 soldados armados de fusiles a defenderlo. Entonces a él también le ayudaba para fortalecer su poder dentro del territorio mapuche y que el poder saliera a través de él y él servir de bisagra. Las puertas. Bisagra. Bisagra entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche. Finalmente Colipí muere a manos de Mañil, no físicamente, pero por ahí lo habría envenenado. Y los Colipí siguieron la misma postura hasta que en 1881 su hijo, Luis Marileo Colipí, se levanta todo Purén, miles de huichafes naches, e incluso el Mercurio catalogó de sorpresa, no podía creer que los Colipí se levantaran contra el Estado, porque se dieron cuenta que a Chile no le interesaba integrarlos con respeto. Chile quería avasallar, esto es Chile, y ustedes ahora son chilenos, y ustedes dejan de hablar su lengua, y todos hablan castellano, y nos europeizamos. Y el otro ejemplo era Venancio Coñepán, que Venancio Coñepán, bueno, hay varios Venancio Coñepán, pero hablemos del año 1881, todos parientes, por supuesto. Sí, pero no es una línea de padre e hijo, son... Sí, no, sería sobrino del viejo. Y por ahí el Peña y Venancio Coñepán también, que es descendiente de ellos, la otra vez me contaba, él tiene bien armado su árbol genealógico. Y a Coñepán hasta el día de hoy lo tratan de traidor, que Venancio Coñepán es un traidor, un miserable, porque cuando se levantaron todos los mapuches en noviembre de 1881, Coñepán se va al fuerte Ñelón
con cerca de 60 mocetones, mujeres, niños, con una bandera blanca, y se rinde. Pero si él era el gran señor, ¿por qué iba con 60 mocetones, 60 conas? ¿Tampoco lo apoyaban? ¿O era una estrategia con su hermano Maripán? Creo que era Maripán el hermano, donde le dijo a Maripán: yo soy el policía bueno, tú eres el policía malo. Anda tú a la guerra, llévatelos a todos, matar o morir, pero si perdemos, yo tengo un pie adentro, porque yo me rendí y hago, en el fondo, hago la finta de que ustedes, de que estoy sometido y que apoyo a Chile. Y si ganamos, tú me defiendes a mí de que no me maten los Peña y las Lamientos. Y finalmente, ¿qué pasó? Que se perdió, se perdió, y los Coñepán rescataron, el Estado les respetó muchas tierras. No sé qué habrá pasado con el hermano de él, pero probablemente a través de Venancio tienen que haber perdonado al hermano. Eso también hay un juego político, que es fácil acusarlo de Yanacona si no sabemos lo que pasaba tras bambalinas. Entonces, y quiero leer una breve... Quilín, ¿cierto? El Tratado de Quilín, es muy conocido por todos. 1641. El gran negociador de Quilín fue Linco Pichón, negociador de parte, obviamente, de los mapuches, y de los españoles, el Marqués de Bailes. Y cuando están en Quilín, se junta el líder supremo de los Yanaconas, ¿cierto? Los indios amigos, que se llamaba Catumalu, que era el señor de Lavapié, de la zona ahí entre Arauco y Lebu. No, Lebu no. Arauco y Lebu. Entre Arauco y Lebu. No, estoy equivocado. Bueno, Lavapié es una bahía ahí famosa. He estado ahí, pero me hizo cortocircuito la cabeza. Entonces, se juntan y Linco Pichón dice... Linco Pichón, esto, bueno, el libro de José Bengoa, Historia de los Antiguos Mapuches del Sur. Página 468. Linco Pichón ha comenzado a hacer juntas y discusiones, tratando de llegar a la paz con los diferentes sectores involucrados. Se han reunido numerosos, esto lo dice Bengoa, dirigentes que están discutiendo el asunto de la pacificación, y participa el dirigente, miren el concepto que ocupa Bengoa, llamado Catumalo, del que ya hemos hablado. Era un indio amigo que traía barbas, según nuestro jesuita testigo. Era considerado uno de los más valientes entre los indios amigos. Se sientan todo alrededor del canelo en rueda, los indios amigos, esto lo dice el jesuita, amigos y los caciques que habían venido a dar la paz, y discuten. Catumalu era el padre, como recordaremos, de Longo, quien había dado muerte con un golpe de alfanje a Quereupoante, que era Longo, aquí está, el famoso jefe militar de los helicuranos, en Helicura. La paz tenía, en primer lugar, que hacerse entre ellos, enemigos entre sí. Linco Pichón sabía que si no alcanzaba con ellos la paz, no tendría el apoyo de los helicuranos y otros grupos fronterizos con los que Catumalu se había batido desde hacía ya muchos años. Miren las lógicas políticas internas, esto es Game of Thrones. O sea, queda chico Game of Thrones con esto, para los que han visto la serie. Esto es realpolitik. Tomando la palabra, el jefe de los indios amigos, el cacique Catumalu, dice: quisiera, oh noble Linco Pichón, que hablara el corazón y no la lengua, y estimara más ver y conocer el tuyo que haber oído tan elocuentes palabras como ayer dijiste en tu razonamiento. Estaba viendo, ya. No cambia, y como ya nos conocemos los indios unos a otros, sé que más debemos atender a lo que siente el corazón que a lo de la lengua. Y aquí, pucha, es que era un poquito más largo lo que nos vamos a estar como al otro día, estar leyendo 10 minutos. Acá, y este es el último, voy a ir al grano. Y Catumalu le argumenta, porque empiezan a discutir la ventaja de la paz, la guerra, y le dice: ¿qué habéis ganado con la guerra? Le dice Catumalu a Linco Pichón. ¿Qué habéis ganado con ella, sino muerte, esclavitudes, pérdidas de hacienda y destierro de vuestras tierras? ¿Cómo podéis acabar siendo unos pobres indios al imperio español, que se extiende por toda la redondez del mundo y domina sobre todas las acciones? Y de 4000 leguas que está el rey de aquí, envía españoles, armas y socorro. Pretender vosotros acabarlos es pretender un imposible, como lo fuera el querer agotar las aguas del mar. Y en esa loca pretensión, en lugar de irlos acabando ellos, os vais consumiendo vosotros. Porque cuando era de tantos, que no cambiáis en toda la tierra, y ahora sois tan pocos, que cabéis en cualquier rincón. ¿No los acabasteis? ¿Qué socorros tenéis de gente? ¿Quién nos ayuda a hacer la guerra? Bueno, Catumalu estaba a favor no de los españoles, ¿se fijan? Su argumento no dice yo estoy con los españoles, estoy en contra de los mapuches. Su argumento dice yo el camino que tomé yo creo que es el mejor para mi pueblo. Se puede discrepar o no, pero no es tan sencillo eso de Yanacona igual traidor.
Si Yanacona es traidor, él podría ser Yanacona. Si él legítimamente creyó que esa era la mejor manera, no pelear contra su pueblo, pero tratar de construir un futuro junto a los españoles, como lo trató de hacer Venancio Coñepano, Colipí, con los chilenos. ¿Qué piensas, Juan Carlos? Primero que nada, leamos los comentarios en las redes sociales. Jaime escribió, parece recién, ¿eh? No, yo mandé el link de Zoom para ver si se podía conectar nuevamente. Ya. Bueno, aquí dice, vamos a partir de arriba para abajo. José Patricio Cuevas Parry. Patricio Mans hizo famosa la palabra y concepto Yanacona en su canción El Cuar. Durante largos siglos los Yanacona entregaron las llaves de la corona ese. Bueno, ahí está lo de Rigoberto Cayumán que leí en antes. Gonzalo Marillanca. Al senador Francisco Buenchumilla se le hizo una mala imagen, también a él lo trataron mucho de Yanacona, se le hizo una mala imagen en un tiempo por no empatizar con la causa mapuche, hasta que le dieron el cargo de senador a la Araucanía y pidió perdón al pueblo mapuche en nombre del gobierno de turno. Más tarde fue destituido, con lo cual la buena señal duró poco. ¿Cachaste que Francisco Buenchumilla está propiciando una ley para reconocimiento como los huilliches como pueblo aparte? No, me acabo de desayunar con eso. Sí. Junto a Iván Moreira. Era interesante saber cuál es la motivación, por qué eso, porque eso no suma, debilita. Debilita todo el rato. Enos Payacheo, saludos Nelson, Juan y Jaime, los sigo todos los jueves, se ve y se escuchan de primera. Saludos desde Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Chaltupeñi Enox. La Lamien Libertamanque, lo que yo encuentro que está mal es cuando los Lamien militan en partidos políticos, ya que están sus partidos de izquierda o derecha y luego mapuche. Saludos desde Bolívar, Policía de Buenos Aires, dice Javier Costa Fotografías. Gonzalo Marillanca. Hay un concepto y prejuicio social detrás de todo esto, entre paréntesis, no se puede ser mapuche de derecha, como tampoco pobre de derecha, entre comillas, facho pobre, carita de risa. Es un tema social, tanto en el pueblo mapuche y el Estado chileno. Alejandro Ramírez habla de los bomberos, no sé, algo tendremos que haber hablado ahí. No, es que está sonando la sirena acá en Cañete. Javier Costa Fotografías, acá sucedió la batalla de San Carlos de Bolívar, al mando del general, buen ejemplo, súper buen ejemplo, y estábamos excluyendo los puelches, hace rato que no hablamos de los puelches, al mando del general Ignacio Rivas, ayudado por 150 lanceros de la tribu del pueblo originario Ignacio Coliqueo, 140 guerreros y Cipriano Catrel con 800 guerreros, y indígenas de Rondeao. La batalla fue contra el cacique Calfucura, con 3.500 guerreros. Ahí fue donde el gobierno firma el Tratado de Indios Amigos. Luego el cambio de gobierno quedó olvidado ese tratado, y el año pasado, 2019, logran recuperar bajo firma ese tratado y se quedan actualmente con las tierras de la tribu, 1919, perdón, de los Rondeados, actualmente ubicado en Partido Alvear, Policía de Buenos Aires. Ahí también, en Polmapu pasó lo mismo, los Catriel y los Coliqueos se caracterizaron, sobre todo los Coliqueos fueron muy fieles al Estado argentino, al final, no todos los Coliqueos, pero la mayoría de los Coliqueos, salvo Justo, que Justo finalmente volvió al desierto, como le decían los argentinos. Y hay otro ejemplo de la misma lógica. Los Coliqueos lograron que les respetaran la tapera de Díaz, y que hoy el nombre, no me acuerdo el nombre que tiene hoy la comunidad. Daniel Coyoeque, complejo el tema indios amigos, aliados y enemigos, fronteras dinámicas, conflictos y rivalidades interétnicas que el Estado supo aprovechar. Todos fueron subordinados. Después, Yanequeo, Quillén, Chihuailaf. Me recuerdo de otro caso, el de José Quilapán, que luchó junto a Orlán Toán de Tunens. Pero Quilapán sí, jamás doblegó la lanza, nunca se sometió a los chilenos. Sí, Quilapán en ese sentido siempre se mantuvo ahí contra el Estado chileno y también contra el Estado argentino. Sí, fue a los dos lados a pelear. Sí. Mandado por su padre. Hablando de padre, aquí mi padre coloca buen programa con historias antiguas, pero desconocidas, y por ello novedosas, contadas amenamente. El Peñi José Luis Saavedra pone buen tema, vigente hasta hoy. Felicitaciones. Daniel Villapán Muñoz, Villapañi, hermano de Coñopañi. Lee tú No, bueno, también agregar que hay un trabajo muy bueno que el de Zavala, que se llama Los Mapuches en el siglo XVI, no, XVII, XVIII me parece.
Él hace este análisis con los casos de los loncos que pactaban en la frontera y que estaban más allá de los locos que estaban en contra. Como que se generaba esta lógica que tú mencionaste de como el policía bueno o policía malo, en cuanto a que los primeros servían como están en la frontera para efectos de cualquier tipo de ataque por parte de los españoles. Ellos eran los que sufrían el primer embate, pues ellos eran los que tenían que poner los muertos. Entonces, por eso se generaba ellos también una suerte de diálogo más permisivo con el español y teniendo atrás, al interior, lo que sería lo que es Malleco, Gautín, todas esas partes, todas las lanzas que serían contrarias a estos acuerdos. Entonces se generaba esta lógica política que tenía su estructura y no se veía como algo malo. Se veía como una forma de contener y ser flexible frente al español también. Pues entonces es muy interesante como lo plantea él, Zavala, y también con los ejemplos que pone. Ahí tiene mucho. Entonces también es una invitación para que lean ese libro. Lo pueden comprar en Antártica. No sé si lo tenéis tú ahí como para mostrarlo, pero bueno, ahí vemos casos que incluso partimos desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ha habido esta lógica del negociador, del lonco negociador, que sirve como un resorte o como una goma que contiene el embate del enemigo. eh, y atrás tiene a todos los que son que hoy día podríamos llamarlo la radicalidad, pero en realidad son los que están contrarios a este tipo de acuerdos y que sirven de piso para que el otro aguante el primer golpe. Pero obviamente ahora en la actualidad quizá hay otras lógicas que afectan también. Pues antiguamente era cuando los mapuches éramos autónomos, entonces había un cierto pensamiento político y global que se basaba en la autonomía. En la actualidad no, pues en la actualidad no tenemos eso, entonces ahora hay una injerencia mayor de los partidos políticos, como mencionaban en las diferentes redes sociales que han hecho comentarios, y también influencias occidentales también dentro del mismo pensamiento político mapuche. Pues entonces igual ahí, obviamente, esa lógica que se aplicaba en el siglo XIX, en el siglo XVIII, hoy día sería bonito que se aplicara de la misma forma, en el sentido de que se mantuviera su estructura de esa forma de hacer política. Pero hoy día está un poco ya, no sé si afectada por la occidentalidad. Entonces igual hay temas por resolver. ¿Lo encontraste? Sí, y encontré otro. Tengo un desastre de libro ahí. Bueno, este es el de los mapuches en el siglo, el famoso brillo de mi lámpara. En el siglo XIX, XVIII, dinámicas interétnicas y estrategias de resistencia. José Manuel Zavala. Muy buen libro, lo recomiendo. De hecho, yo lo tenía ahí en la biblioteca. Y el otro es, este lo encontré también ahora. Este es Los indios amigos de la frontera araucana. Andrea Ruiz Esquivel Figueroa. Bueno, ella es de la escuela de Villalobos, pero es un libro súper bien documentado, muy interesante. Del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Es bien breve el libro, pero muy bueno. Muy bueno. También lo recomiendo. Bueno, en Instagram, bueno, han habido hartos comentarios. Se me salió. ¿Los Instagram? Sí, que justo se me salió y estaba ¿Qué en mío se ha salido? la... Acá Es una que habían también comentarios dice anteriores. Bikini Fitness, dice hay división en el pueblo mapuche. Y el de Zavala, ¿dónde lo encontraron físicamente? Ese está en... En Antártica, librería Antártica parece que está. Están las librerías. Sí, Si un no, en libro que Busca Libre también está, pueden pedirlo por ahí. incluso puede estar en Mercado... ¿Cómo se llama? ¿Mercado Libre también se llama? No hay más comentarios acá en el server. No es que había más, pero a mí se me salieron. Bueno, era más que nada por el tema de los huilliches, que está la Grande, ponían. Está con ese proyecto, así que... Bueno, Oye, con los pehuenches los quieren hacer lo pehuenches mismo. también querían hacer lo mismo, pero parece que ese ya lo descartaron. Pues. Ya... No, sí, todavía está ahí. Está la cosa... Está ahí. En YouTube. Aliro Guentemil, buenas tardes. Desde niño en el campo vi la generosidad entre la parentela pocas
Pocas veces encontré mapuches con ideales de la politiquería, religión o temas complejos. Ahora adulto encuentro la división, dice Alirio Contemir. César Caniguán, Chaltumay, me encanta cuando hablan de la fortaleza del pueblo mapuche. Solo me gustaría que se reflexionase sobre los que defendía en la antigüedad el pueblo mapuche y que en las reflexiones Sublet hubiera descrito como el tipo de hombre y mujer. Esos comentarios ahí en saludos a ambos. Hay algo escribió recién, a ver. Y ahí puso que habitaba la tierra, que no defendía riqueza, sino que respetaba y defendía lo más preciado que tenía, su esencia al pueblo que no vive el planeta, sino para el planeta. Igual hay harto de idealización en eso. Nosotros vemos en el siglo XIX que una estrategia ocupada al pueblo mapuche para defenderse, porque venía el ejército argentino, que quemaban sectores, extensiones grandes de pampa, para acorralar a los argentinos al ejército y que obviamente murieran quemados, ojalá, o asfixiados, o su ganado se asfixiara y de esa manera no pudieran invadir su territorio. Entonces, en este caso, si ocupamos esa mirada de trabajar para con la tierra, se había renunciado a eso. También para cazar choique, también se quemaban algunas extensiones de terreno y los choiques salían de unos pajonales gigantes, estamos hablando de 2 metros de la hierba. Entonces, es relativo, depende de la persona, qué tan apegada a la espiritualidad está, va mucho con el individuo. Claro. Well, hay que ver que en los siglos anteriores había harto pragmatismo también dentro del mundo mapuche. No, hay que a veces no idealizar mucho en cuanto a lo que uno piensa que era, en cuanto a la cultura antigua. Obviamente se mantenían los elementos culturales en cuanto a espiritualidad, estamos claros. Pero en cuanto a la real política, como bien mencionaba Nelson, había pragmatismo porque estamos hablando de que llegaban los soldados y te mataban a toda la familia y no, ni siquiera a toda la familia, te mataban a todos los que podrían ser perfectamente 50, 60 personas de una pasada. Entonces, frente a eso, los loncos también veían cómo sobrevivir también. Pues entonces, porque la misma forma de organización mapuche ya, la misma invasión la logró quebrar un poco. En cuanto a las grandes organizaciones globales que permitían como alzar lanzas en todo el territorio. Pues entonces, como la estrategia fue buena en cuanto, me refiero al ejército chileno, de ir posicionando fuerte en diferentes partes, y a ir como negociando, generando como acuerdos con el fusil en la cabeza, obviamente, eh, fue separando, dividiendo como territorio en cuanto a su accionar. Cerrando los pasos entre la cordillera Volvuta, por ejemplo, entre lo que es la cordillera de la costa y también hacia lo que es el interior. Entonces, todas esas partes que en realidad eh, donde la política era real, donde la política era de vida o muerte, se generaba mucho pragmatismo. Por lo menos eso es lo que nos muestra la historia también. Pues entonces, igual hay que ver el pasado desde una mirada pragmática más que una mirada como idealizada, pienso yo. O sea, es algo que pasa generalmente con el pueblo mapuche. Muchos jóvenes de repente entusiastas van a la comunidad, van a un guilletún y ven que se mata hartos cabritos o hartos corderos y salen decepcionados o tristes porque chuta, yo pensaba que iban a hablar con el animalito y lo escuchaba y me lo han dicho. Es súper respetable su mirada, pero llegan con un prejuicio. Es un prejuicio que en este caso no tiene por qué ser negativo, pero se decepcionan porque no ven lo que esperaban ver, o lo que alguien les dijo, o lo que creyeron, o leyeron por ahí. Entonces hay que tener ojo con eso. Sí, hay de todo, en el pueblo mapuche hay de todo. Y volviendo a las organizaciones, y esto asociado al ser o no ser Yanacona, también hoy en el siglo XXI tenemos organizaciones de distinto corte, que generan distintos tipos de alianzas, y si vemos, avanzan, todas van avanzando, en uno u otro sentido, pero van avanzando, y generando espacios de debate, llegando a distintos sectores de la sociedad chilena. Algunos jamás van a poder llegar a un sector de la sociedad chilena por la postura que tienen, o para donde apuntan, otros sí lo van a hacer, o la sociedad argentina. Entonces eso es importante también ponerlo en valor, y cada uno verá a cuál se suma. Se nos acabó Instagram. Ya. Sí, eso quiere decir que cumplimos la hora. ¿En serio? Ya. Entonces, Entonces, en definitiva, ¿qué piensas tú con el concepto Yanacona?
Justamente. Yo creo que Yanacona... Pero dame un segundo, voy a conectarme a Instagram como para hacer el cierre final. Mientras tanto, si hay algún otro comentario, ¿podrías leerlo? No, en Facebook no veo, y en YouTube tampoco. Yo pensé que iba a estar más polémico el de hoy. Sí. Pensaba que no iban a tirar duro, no iban a atacar duro por poner entre paréntesis, entre preguntas traidores, porque se asume que el concepto Yanacona habla de traidores, ¿verdad? Claro. Es que debería ser que Yanacona, claro, yo lo veo como traidor, que Yanacona es traidor, pero por eso cuando un mapuche, por ejemplo, negocia o trabaja con alguien del Estado, da lo mismo el signo político, sin afectar obviamente al pueblo mapuche, pero con el mismo Estado que está reprimiendo comunidades. ¿Es Yanacona o no es Yanacona? ¿Está traicionando al pueblo mapuche? Porque Yanacona es tratada de traidor, o sea, enemigo del propio pueblo. ¿Qué sería un Yanacona si Chile tuviera una guerra, o Argentina, con cualquier otra potencia del mundo? Un Yanacona sería aquel que se entrega información al enemigo, aquel que mata a sus compatriotas para apoyar al enemigo. Eso es un Yanacona, aquel que busca la destrucción de su propio país, de su propia cultura. Eso yo creo que es un Yanacona. Y ejemplo, la verdad que es muy difícil encontrar. Tal vez es muy esencialista mi concepto, es demasiado específico, pero eso tal vez sería, porque si al final no lo circunscribimos a una actitud determinada o un acto determinado, al final cae en cualquier cosa. Cualquier cosa es Yanacona. Cualquiera que no piensa como yo es Yanacona. Es Bueno, Yanacona. así funciona un poco ahora hasta vemos en redes sociales que todos son Yanaconas, pues. Todo el que no piense como uno en cuanto a la visión entre una radicalidad menor y una radicalidad mayor se transforma en Yanacona también. Por lo menos eso se ve en redes sociales, no sé si... En el día a día por lo menos a mí no me han dicho Yanacona hasta ahora, pero espero que no me lo digan en algún momento. Después de este programa me van a decir Yanacona, sí, probablemente. Pero al final, ¿cómo entiendo yo Yanacona? Aquel que, tomando su identidad mapuche y desde su identidad mapuche, busca destruir al pueblo mapuche, busca destruir su cultura. Eso es un Yanacona, para mí. No el que busca caminos, porque ojo, que podría haber otro que utiliza a los mapuches en beneficio propio. No le interesa a los mapuches, o sí le interesa, pero lo único que quiere es conseguir becas, conseguir ganar proyectos, conseguir cosas. Yo no creo que eso sea un Yanacona, es alguien que a lo mejor puede ser feo utilizar tu identidad, tu cultura, cuando hay tanto sufrimiento detrás, cuando hay una historia tan trágica, tan terrible, tanta lucha, y simplificarla a un beneficio individual, puede ser feo, puede ser moralmente cuestionable, pero yo no me estoy arrogando la representación de nadie, pero no lo considero un Yanacona, pero sí un Yanacona. Creo que podría ser alguien que se apropia eso de decir yo soy mapuche, y en cuanto mapuche, los mapuches no existimos. La lengua mapuche no existe en Chile. La primera lengua es la lengua chilena. Tal vez por ahí podríamos estar hablando de Yanacona, ¿se fijan? Te estás diciendo de alguien en específico y ya. Alguien en específico dijo esas palabras. ¿Ah? Alguien en específico dijo esas palabras. Busquen en redes sociales. Sí. Qué bueno Bueno, para que investiguen. a las hermanas Pero Quintremán, a la ñaña ya en Alto Biobío, cuando firmaron el acuerdo con Frey. Con Frey, ya el último acuerdo cuando ya estaban en la última. Hubo quienes las trataron también de Yanacona. Y estamos hablando de las hermanas Quintremán, tampoco estamos hablando de cualquier persona, pero hubo gente que se sintió como ¿cómo se llama este? En la posición de poder catalogar al otro como un Yanacona, como un traidor, como bien dices tú. Yo estoy de acuerdo con tu percepción de lo que es Yanacona en cuanto a esa persona que busca con sus acciones destruir el pueblo mapuche. Más que como buscar un beneficio propio, porque como bien decís tú, eso ya podríamos hablar de una persona egoísta, una persona como aprovechadora,
de traición, yo creo que es una persona que busque destruir, que busque como que no le interese que el pueblo mapuche exista, sino que quiere que seamos todos chilenos, por ejemplo, o todos argentinos. Yo creo que ahí podríamos, sí, yo también comparto eso, que ahí podría hablar de Yanacona. Y en cuanto a las otras visiones, eh, hay muchos caminos para llegar a la autonomía también. Muchos caminos, Y muchos ojo, caminos. que ese anhelo de destruir los mapuches lo haga desde su mapuchidad, porque si lo hace como sintiéndose chileno, pero de origen mapuche, o argentino de origen mapuche, ya caemos en cualquier cosa. Él ahí lo puede decir como chileno, lo puede decir como argentino, e incluso como español. Un día una española me decía que los mapuches son chilenos y son argentinos, y punto. Claro, ellos tienen un tema sensible con los vascos, con los catalanes, entonces les toca igual la fibra ese tema. Pero sí, es complejo. Acá el Peñi Jim Traipe dice: cada comunidad es un mundo, por lo mismo el pueblo mapuche es impredecible. El Peñi Wenulef Millao dice: un primo recién dijo que las palabras no son las caprichosas, sino quien las usa. Para el compromiso imperial, una organización mapuche intentó sabotear el acuerdo. Uno de sus dirigentes escupió a la presidenta de una de las organizaciones firmantes, chuta. Al tiempo después, ese dirigente llegó a ser subdirector de CONADI. Recientemente intentaron modificar la ley indígena y todos sabemos lo que pasó. Lemoria a Peña. Y aparte que también la gente cambia. O sea, hablamos de Pelantaro, que Pelantaro comenzó sus actos gloriosos, digamos, en 1598. Ahí se hizo famoso. Y él murió en 1617 o 1615. O sea, pasaron casi 20 años. En 20 años pasan muchas cosas en la vida de una persona. De partida envejecen y ya los intereses van cambiando. Entonces Pelantaro a lo mejor ya no tenía el mismo ímpetu guerrero, ya tal vez tenía 30 y tantos años cuando dio el golpe en Curalaba, y a los 50 y tantos ya no quería saber más de guerra. Entonces es súper relativo también en cuanto a los individuos. De hecho, esto se lo he escuchado a algunos chachai y también lo he leído, pero hay que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, por eso no lo quiero asegurar. Entonces, si alguien nos puede aportar, y sería bueno. Dentro de la cosmogonía mapuche existiría o existe que se considera la vida como varias etapas, como que uno nace y muere varias veces. Y no estoy citando Silas Mora por si acaso. Y en buena aclaración. En esos nacimientos y muertes, en el fondo una persona, un niño de 0 años hasta los un bebé, hasta los 3, a lo mejor es una etapa de desarrollo, pero ya cuando tiene 5 ya no es como la misma persona del otro, por la experiencia de vida, por el crecimiento, y así cuando tienen 15, y así cuando tienen 20, y la persona 80 jamás va a ser la misma como cuando tenía 20. Entonces también hay que considerar eso, también tenemos derecho a ir variando. Yanequeo, Quillén, Chihuailaf, igual nunca dije que Quilapán se doblegara, estaba corrigiendo ahí algo pero sí que dio una alta jerarquía a un extranjero como era Orlier, aunque como dije haya sido por conseguir la protección de Francia. Gonzalo Marillanca, al Peñi dice: Pedro Cayuqueo lo atacaron harto en redes sociales por no hacer visible la protesta al Machi Celestino. Hizo columnas y en Twitter es bien activo con la causa, pero creo que es poco para un sector mapuche. Acá Manuel Huecha dice que Silay Mora es un Yanacona. Le dicen: Silay, que sepa, no es de origen mapuche, le responden a Manuel Huecha. Pero bueno, eso. Bueno, igual yo, como para finalizar el tema, ya igual me pareció muy interesante lo que dijo Jaime en un momento antes de que se nos fuera, antes de que se le tuviera problema con la internet, de que él avanza 3 pasos y retrocede 2, una cosa así, o avanza 2 y retrocede 3 en cuanto a entender un poco al pueblo mapuche. Yo creo que esa es lo bonito y lo interesante de tratar de comprender al otro sin posicionarlo, sin poder decir: aquí ya yo los entiendo completamente. Porque es tan compleja la dinámica interna del pueblo mapuche, y tan compleja en cuanto también en su propia historia, que encasillarla, como en un momento con la historia chilena se intentó, de la imagen del guerrero y listo, el guerrero cazador, y era la imagen del mapuche en los libros de historia, no nos da cuenta de la riqueza cultural, no da cuenta de la riqueza identitaria, de las mismas complejidades dentro de lo que es ser mapuche. Entonces
me hace mucho sentido lo que dijo él en cuanto a una persona externa que viene conociendo. Me hace mucho sentido en el sentido de que lo encuentro correcto, lo encuentro bueno eso. Que, que cada vez que entra más, hay más cosas que le hacen como decir, chuta, es más grande que esto. Es más grande de la primera conversación que tuve. Como que en la primera conversación que tuve no aprendí nada, entonces estoy retrocediendo, ¿me entiendes? Entonces me gustó mucha esa expresión porque creo que da cuenta de lo que realmente es el pueblo mapuche también y también el proceso de conocer al otro. En el fondo, si pudiéramos graficarlo, él hasta un tiempo atrás estaba parado en un terreno firme, se sentía seguro y de repente empezó a avanzar, se internó en un espacio que desconocía y no se dio cuenta cuando estaba en la nada, flotando, sin suelo, con miedo a caerse. Eso pasa ingresando al mundo mapuche, en la nada. Estás medio emo, Peña Nelson. ¿Medio qué? Medio emo. Emo. ¿Cuál es la onda de los emos? Eh, No, Tu fotografía que tenías en tu Facebook, por ejemplo. no la he visto. Déjame ver, aparezco con terno. Se lo vemos muy a la antigua, parece. A los golfitos. Así que eso, pues. Estamos, bueno, agradecidos como siempre de su de que nos estén acompañando en estos días jueves, de su interés en el tema, de su interés también en escuchar lo que podamos aportar. Así que, y nosotros esperamos felices sus comentarios que tratar en el fondo y poder leer y compartir sus mensajes, sus pensamientos, su quinoa. Así que muchas gracias, Peñi, Chaltu, estaremos conversando y Jaime, donde quiera que estés, estaremos viéndonos el próximo jueves también. Ojalá solucione el tema con esta empresa luego, que parece que en Santiago está bien la crema. Que nos vamos a decir el nombre de la empresa para no darle publicidad Pero gratis. tiene 3. La propaganda decía tun. Son 3. Que no sé qué publicidad es, aunque dicen que no hay publicidad mala. Bueno, muchas gracias también por escucharnos todas las semanas. Esperemos que le haya gustado el programa hoy día. Esperábamos un poquito más de polémica, pero estuvo tranquilo y también porque es una reflexión interesante de del concepto, más allá de la pasión o de lo que uno siente de piel frente a los actos de otra persona. Entender la historicidad del concepto Yanacona, pues cómo se fue construyendo y cómo a lo largo del tiempo han habido personajes y también mapuches que fueron catalogados como tales y también como que a veces también había otra lectura que se puede dar al tema. Y también está abierta la discusión, porque aquí nosotros no estamos cerrando nada ni estamos estableciendo qué es el concepto y la definición, solamente apreciaciones personales. Así que muchas gracias, Fentren Mañuna a todos, Peucayal. Peucayal.